Desde la primera fila tienen información que los demás no y son literalmente parte de la noticia. Ahora hablamos con los protagonistas. Son las 6 de la mañana, 31 minutos, faltan 29 minutos para las 7 de la mañana. Vamos a conversar de inmediato con don Gerardo Huertas, el abogado, licenciado Huertas, que es el abogado de Luis Amador. La comparecencia de don Luis será hoy en la mañana y bueno, queremos preguntar algunas cosas de un procedimiento como este. Primero, si tiene uno que pensar con lógica que don Luis ya está en el país, ¿no? Que ya llegó. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, gusto en saludarlos. Lo mismo, licenciado. Ya el exministro llegó, ¿verdad? Sí, correcto. Él ya está en el país para poder estar hoy a partir de las 9 de la mañana ahí en la Asamblea en la primera comparecencia. Bueno, una cosa de estas, usted como abogado tiene que asesorarlo en cuáles podrían ser las preguntas, se preparan como si fuera para una entrevista muy de fondo, pero cuando es políticamente, digo, el escenario va a ser político, la preparación debe ser distinta, más allá de, por ejemplo, los criterios legales, por ejemplo. Sí, bueno, tenemos que recordar que existen dos comparecencias distintas, una y que su naturaleza es distinta por dos razones también. Una, la de DECRA, pues él puede ser más amplio en diversos aspectos ahí. La otra relacionada con el aeropuerto, como existe una causa penal de por medio, que está en trámite en este momento, en donde Luis ya declaró y dio amplias declaraciones y expuso toda la prueba que teníamos, que explica la situación de ese caso, pues ahí en el tema del aeropuerto hay muchas otras cosas que él no podría eventualmente contestar por respeto a ese proceso que se encuentra en trámite de investigación. Él sí piensa dar una manifestación inicial en donde de hasta 10 de por ahí de alrededor de 10, 12 minutos, en donde si se le permite, pues quiere hacer una explicación de su rol y su participación en el caso del aeropuerto, explicar la realidad de ese caso, pero hay ciertas otras preguntas que por respeto al proceso que está en trámite no podría contestar. Entonces, pues esa es la extensión de esa preparación, es precisamente pues poder dar esos argumentos por respeto a los costarricenses también, pero sí también tiene que tomar en cuenta la existencia de ese proceso, ¿verdad? A ver si entendí, abogado. Entonces, el don Luis Amador llega, pide permiso para leer una declaración suya y una explicación de todo lo que ha pasado con el aeropuerto, pero luego se acogerá al silencio. Pues veremos en la diligencia, dependiendo de varias circunstancias relacionadas a las preguntas, pero sí hay muchas situaciones relacionadas con ese caso que él no puede contestar. Como le digo, no es no querer contestarlo, él ya contestó en la fiscalía, es más, él pidió esa cita y en donde se lleva todo el proceso dio amplias declaraciones, contestó a todas las preguntas que se le hicieron por alrededor de 3 horas. Lo que pasa es que en sede legislativa, teniendo en trámite ese proceso penal, que es el que lleva todas las circunstancias de la causa, pues hay que tener ese cuidado, ¿verdad? No puede contestar, inclusive para no comprometer la investigación misma. Entonces, sí, ese sería el panorama. Abogado, pero el tema que está judicializado es como tal solo lo del aeropuerto, me parece, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Correcto, así es. Sí puede decir todo lo referente entonces a DECRA. Sí, en DECRA él sí va a contestar preguntas, correcto. Pero ¿sabes si ese tema de DECRA lo van a poner en la mesa? Sí. Creo que no. ¿Sí está incluido? Sí. Está incluido. Sí. Okay. Sí, en la mañana es DECRA. Ajá, en la mañana es DECRA y en la tarde es... 9 es DECRA y las 2 de la tarde es el aeropuerto, es correcto. Correcto, así es. Ok, y en DECRA sí no hay problema, él declarará, responderá las preguntas que le hagan. Correcto, en DECRA él también quiere hacer una manifestación, una explicación final, inicial, y después va a contestar preguntas, correcto. Entonces, bajo ese panorama, la sesión de la tarde no tendría ninguna razón de ser. Sí, pues hay que cumplirlo. Tienen que cumplirla, pero va a llegar a sentarse y decir, no supone uno, no voy a decir nada. No, en realidad no, él sí tiene la intención de hacer una manifestación que se va a hacer en la sesión de la tarde, él sí tiene la intención de explicar todo el panorama de ese caso, porque hay muchas realidades de ese caso que no se han hecho públicas, que se están ventilando en la vía penal y que por ende hay que tener ese cuidado, pero que, pues aprovechando la comparecencia, él quiere dar las explicaciones del caso. Entonces, es parte de la comparecencia el poder hacer una manifestación, eso sí lo va a hacer, pero con las preguntas, por esa razón jurídica, por esa razón legal, es que tiene que tener ese cuidado, ¿verdad? Ni siquiera es un tema pues de no querer contestar, sino de existir esa causa de por medio. De repente preguntas
muy estratégicas, o sea, que se sepan hacer preguntas que no toquen el fondo del asunto en la investigación. Bueno, es que es difícil, ¿verdad? Porque eso terminarían siendo preguntas absolutamente capciosas que al fin de cuentas siguen siendo, o sea, hacer preguntas estratégicas que no toquen el fondo, pero relacionadas con un supuesto, que es parte del caso, al fin de cuentas es parte de lo mismo, ¿verdad? Y comprende el derecho de abstención, entonces sería muy difícil discernir eso ahí. Pero bueno, como le digo, eso es lo que él sí planea hacer, de poder dar esa manifestación para brindarle a los diputados también pues ciertas explicaciones relacionadas a su intervención, ¿verdad? Abogado, no sé si nos puede decir, pero no está de más la pregunta. Don Luis Amador, ¿cuándo sale del país? ¿Tiene planeado alguna otra reunión aquí me refiero a reunión política, pues, porque sabemos que están los planes de don Luis Amador, por ejemplo, ser candidato presidencial, y me imagino que, como dice uno, aprovecha el viaje, pero no sé si usted nos puede decir. Sí, vea, no tengo conocimiento de que tenga ninguna otra entrevista ni nada por el estilo. Como ustedes saben, nosotros le propusimos a los señores diputados esta fecha del 20 de diciembre, precisamente porque él iba a estar en el país y a efectos de facilitar la diligencia, ya que ellos se rehusaban a que fuera hecho de forma virtual en las demás fechas que propusimos. Pero más allá de eso, y de pues ahora, después de la fecha, pues poder pasar aquí pues los ciertos días festivos, no tengo conocimiento de que tengan ninguna otra reunión. Esto de acogerse al silencio, abogado, así como ellos lograron presionar, digo, desde la Asamblea para que fuera presencial y no virtual, ¿hay algún mecanismo, hay alguna ventana para presionar a don Luis Amador a que diga lo que ellos quieren o que responda a las preguntas que ellos hagan? ¿O ese derecho no se puede violar? Sí, eso es un derecho constitucional de grado absoluto, no es algo a lo que le pueda pasar por encima de la Asamblea, lo mismo, es un derecho, o sea, no es un tema solo del reglamento de la Asamblea ni nada por el estilo, es un tema de rango constitucional que tiene todo ciudadano cuando existe un proceso, una investigación de por medio de grado penal que lleva y que valora los mismos hechos y que por ende ese derecho de abstención comprende al ciudadano en cualquier otra sede o en cualquier otra etapa, no solo en el mismo proceso penal. Ahora, en el proceso penal, don Luis no se abstuvo, sino que él declaró y expuso todo, todo lo que conoce del caso. Pero precisamente para que eso no se tergiverse de formas incorrectas en sedes que no llevan la verdadera investigación completa, es que hay que tener ese cuidado. No por nada más, sino simplemente por eso, por priorizar esa investigación en el proceso penal, es que hay que tener ese cuidado de no poder contestar a cualquier cosa en otras sedes cuando está en trámite aún esa investigación, ¿verdad? Esa es la razón. Licenciado, finalmente, ¿y él cómo está? ¿Cómo está pues el ánimo? ¿Qué dice de todo esto que está pasando? De obviamente una comparecencia ante la Asamblea Legislativa, del reto político que tiene por delante, porque él, pues uno supone que va a seguir con esa idea de querer ser candidato o precandidato. ¿Cómo está él? Bien, él está tranquilo, pues con la tranquilidad de saber que las cosas se han hecho bien, que en el caso pues él no tiene absolutamente nada que ocultar, ha dado ampliamente explicaciones en donde corresponde y tiene por eso la intención, por respeto también a los costarricenses, de hacer esa manifestación que es básicamente un resumen de parte de lo que él ya dijo en la sede penal, por lo menos dentro de lo que puede decir en esta vía, y en ese sentido él pues está tranquilo y más bien pues ya creo que lo he dicho antes, estamos agradecidos de que inclusive se encontrara la posibilidad de sesionar extraordinariamente para poder cumplir con esta diligencia, ¿verdad? Y que no se siguiera mal informando o mal interpretando de que Luis Amador estaba evadiendo la diligencia cuando nosotros más bien estábamos hasta proponiendo diversas fechas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues él está tranquilo. Muy bien, abogado, muchas gracias por atendernos esta mañana. Con mucho gusto. Que me le vaya muy bien. Don Gerardo Huertas es el abogado de don Luis Amador, del exministro Luis Amador, que estará hoy ante la Asamblea Legislativa.